te pedí por ventura, Creador, que transformaras en hombre este barro del que vengo? ¿Te imploré alguna vez que me sacaras de la oscuridad? Damas y caballeros, bienvenidos a todos, como siempre, al Laberinto Narrativo. ¡El podcast! Derecha, izquierda, arriba, sentadilla. Bienvenidos a todos, bienvenidos una vez más al Laberinto Narrativo, el podcast con David Orán. Ay, Tatiana Castañeda. Y aquí tenemos a Armiche García. Buenas. Técnico de sonido. Tenemos también a técnico de vídeo a Joshua. Sí, él dice y a que nuestro... no. Sí. Existir existe. Si no, no estarían viéndonos en YouTube. Y ya tenemos a Davini y Almudena detrás de bambalinas. Hola. Bueno, hoy vamos a hablar de Frankenstein. Y bueno, vamos, como siempre, por la frase. Ay. ¿Esta frase? Bueno, digo lo de la frase y después lo emocionado que estoy. Venga. Esta frase es de un poeta inglés del siglo XVII llamado John Milton, que es muy conocido en Inglaterra, pero también en todo el globo, porque es autor de uno de los poemas más importantes, que se llama El paraíso perdido. Correcto. Y habla sobre todo de la caída de Adán, y por eso te pedí yo, creador, todo el rollo de la... Estoy emocionado. Porque si la otra vez estamos emocionados, pero ella un poquito más por Harry Potter, hoy estamos emocionados y yo un poquito más por Frankenstein, porque es uno de mis libros favoritos. Sí, yo he de decir que tengo que darte las gracias por haberme Por existir. introducido. Por haberme introducido en Frankenstein, porque es verdad que es un clásico que yo no había leído. Y por esta idea de escoger este tema, gracias a ti, pues me has descubierto un mundo y me ha gustado. Podía haberte dicho, no me gusta, que hay cosas, pero sí me gustó. Me Y si no sorprendió. estaríamos haciendo este capítulo con una cara de culo por un lado. Exactamente, que no es el caso, no es el caso. Bueno, antes de empezar, los que nos están viendo en YouTube, gracias por vernos otra vez. Y los que nos están escuchando a través de Spotify, gracias por escucharnos otra vez. Mándennos mensajitos, preguntas, comentarios, lo que quieran. Acuérdense, por internet. Bueno, ya yo estoy contestando una de las Por preguntas. Instagram. ¿Qué pregunta? ¿Cuál es tu libro favorito? Ah, es verdad. A ver, que hay muchos, pero uno de ellos es este, Frankenstein, que apoyando a las librerías, También. a las bibliotecas públicas, sí, las librerías públicas, muchas no hay, a las bibliotecas públicas, aunque esta edición tengo que decir que después, comparando con la edición que tiene ella, que es de Penguin, y esta es edición R, Edición niño. bueno, deja mucho que desear, pero bueno, es lo que hay. Sí, bueno, también el tema de las traducciones, que antes nos pusimos a mirar, digo, mira, que aquí me falta una palabra que estaba, y nos pusimos a buscarlas y bueno, la traducción... Casi no encontramos dónde estaba, ¿no? No, la traducción guárdame un cachorro. Pero bueno, eso también está interesante, el ver cómo hay los mismos libros, traducciones diferentes. Es también un mundo interesante. Es un mundo que muchas veces cuando leemos un libro, compramos un libro de una editorial, pero que sea de una traducción de otro idioma, muchas veces se pide, por favor, asegúrate quién es el traductor, porque depende de la traducción, puede ser un truñete bien gordo. Sí, total. Puede estar bien escrito. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Bueno, vamos a hablar de Frankenstein, vamos a hablar de autora, Ajá. Mary Shelley. Shelley. Vamos a hablar del contexto histórico porque es muy importante, que por eso, o sea, esto tiene un peso importante. Y bueno, ya lo que es el propio libro en sí. Una noche tormentosa en 1816 cambió la historia de la literatura. Porque aquí fue cuando Mary Shelley decidió escribir Frankenstein. Pero hablemos primero de Mary Shelley. Hija de... ¿Puedes decir tú los nombres? Porque yo el inglés, o sea, estos nombres ingleses, ¿puedo decir? Me encantó. Hija de... Y todo el mundo en Hija silencio. de, venga, voy a decirlo. Hija de, como lo diría cualquier persona que no habla inglés perfectamente, Mary Wollstonecraft Vale. y William Godwin. Muy bien. Un saludo para ambos. Sí. Me salió súper bien su nombre. Saca la Ouija, espérate, saluda.
Bueno, fueron dos figuras muy, muy revolucionarias del pensamiento del siglo XVIII, porque recordemos, es la época del romanticismo, que no es la época en la que todo el mundo es muy romántico. Porque hay gente que lo piensa. Mucho amor. Pero bueno, ¿qué me puedes contar de la madre de Mary Shelley, por ejemplo? ¿Qué me puedes contar? Una señora mujer, pues parece mentira que en el mundo no se conozca personas como Mary Wollstonecraft. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Algo especial de esta mujer? Porque una feminista potente. De hecho, escribió un libro que se llama La Vindicación de los Derechos de la Mujer, que es uno de las impulsoras del movimiento feminista a nivel mundial. Y no se conoce, pero nada. No, porque cuando te pones a descubrir, a informarte sobre el feminismo, el nombre de Mary Wollstonecraft no sale. Entonces es importante que es la madre de la escritora de Frankenstein. Y que le influyó porque también Mary Shelley tenía un punto feminista potente. De hecho, ella no se llama Mary Shelley y ya está. Exactamente. Porque Shelley, como los ingleses, todos los ingleses, cuando una mujer se casa con un hombre, adquiere el apellido del hombre. Es decir, la mujer desaparece, toda la tradición de su familia desaparece con su apellido. Pero es que ella se llama Mary W. Shelley. Es decir, Mary, el apellido de la madre, Wollstonecraft, y después Shelley. Wollstonecraft, igual que... Wollstonecraft. Como lo dije yo. Sí, sí. Wollstonecraft. No sigas que invocas al Perdón. demonio. Como Beetlejuice. Vale. Pues eso es un detallito que Es dijo que va a desaparecer mi apellido. Pues no, pues lo mantengo, aunque sea por lo menos la W. Y el padre. Y el padre, que también era un hombre potente, que era un ensayista, era político y era... Filósofo anarquista. Sí. Poca broma, 1800. Sí, porque te cortamos las manitas. Sí. Básicamente. Sí. Como te pusieras muy, muy tontito, a lo mejor te quedabas sin cabeza. A lo mejor. Bueno, seguimos. ¿Qué pasó? A mí me gusta mucho esta parte de la historia y me gustaría que la contaras tú, David. ¿Qué parte? La parte de El verano sin verano. ¿Ya llegamos ahí? El verano sin verano. Pero... ¿No? Es que para llegar a ese punto primero tenemos que hablar de la vida tormentosa de esta mujer. Venga, pues vamos a hablar de ella. Porque lo del verano sin verano es cuando llegó la reunión con todos los coleguitas, poetas y escritores y fue cuando se creó eso. Pero para llegar a ese punto, para comprender el por qué escribió lo que escribió... tenemos que hablar de ella. Tenemos que hablar de ella y de... Vale. ¿Con quién se casó? Con el señor Percy Shelley. Percy Shelley. Bueno, vamos a hablar... Ella nació en 1797. Importante, su madre murió cuando dio a luz a Mary y días después murió su madre. Esto a ella la dejó tocadísima. Porque le contaban historias sobre su madre y demás, y lo que hizo ella después de... cuando empezaba a leer y demás, ella iba a la tumba de su madre, se sentaba encima y se ponía a leerle. Esto a mí me parece muy bonito, un poco perturbador, pero me parece un dato muy bonito, porque, es verdad que dejó una huella muy profunda, muy trágica en Mary, pero por ciertas cosas que vamos a ir contando que se fueron sumando, nació, entre otras cosas que ella escribió, Frankenstein. Por lo tanto, vivió con su padre, creció con su padre, que se volvió a casar su padre. No, vamos a ver. También hay que puntualizar una cosa. Los hombres, por mucha ideología de izquierdas que tuvieran, nada tenía que ver con su ideología, vamos a decir, sexual o emocional con respecto a las mujeres. Porque sí, yo soy un anarquista, defiendo a los trabajadores, pero con respecto a las mujeres, pues claro. Él cuando se casó, que es lo que le pasó a Mary después, se casó muy poco tiempo después y después tuvo escarcios amorosos con otras mujeres, entonces que la ideología ahí le bailaba un poquito, ¿no? Es que este señor necesitaba a alguien que le lavara los gallumbos. Porque él no podía hacerse sus cosas solo. ¡La lucha de los trabajadores! Pero el tupper, por favor. Él anarquista, pero a mí me pones una mujer en casa. O sea, esto fue así.
Pero es que es así, vamos a ver. Este asunto de la izquierda integral, donde se apoye todo el conjunto de la ideología, es muy posterior. Hasta entonces era una cuestión de trabajadores y de opresión, un poco más. Pero bueno. Bueno, seguimos. Entonces, a los pocos años, pues conoció a los 16 años. Sí. 16 años, Mary conoció al poeta romántico Percy Bysshe. No. ¿Cómo es? Percy Bysshe. Hay que pronunciarlo bien para que haga gracia, porque es Percy Bysshe Shelley. Percy Bysshe. Es el Percy Bysshe. Pues, es un poeta que en realidad es un poeta importante en el romanticismo y que conoció porque él era un gran seguidor de su padre. Iba a muchas de las reuniones anarquistas donde escuchaban las peroratas de los diferentes ponentes y ahí se empezaron a conocer y se cayeron en gracia. Con el detalle de que aunque Percy se enamoró de ella y ella de él y tuvieron un escarceo amoroso hermosísimo, él ya estaba casado. Y de hecho estuvo casado hasta mucho tiempo después de conocerla. Y hubo un detalle. Aquí ya sí que saltamos al momento en que se van a juntar Percy Shelley, Mary, vale, con su coleguita Lord Byron, que es un personaje que, como a mí me gusta definirlo, es tan personaje que, a ver, todos conocemos a la típica persona que está encantada de conocerse a sí misma. Soy maravilloso, soy lo más grande del mundo, soy ingenioso a más no poder. Pues este tipo era así. Se gustaba muchísimo. Y hubo un rollo muy heavy, porque Percy Shelley estaba casado. Pero ya cuando llegó esa época, justo antes de irse a París, porque hicieron un viaje, primero fueron a París y luego terminaron en Ginebra, en Suiza, donde tuvo esa reunión. Justo antes de ese viaje, la mujer de Percy Shelley y él se divorciaron. Pero es que a los pocos días de divorciarse, la ex mujer de Percy Shelley se suicidó. Y a él le importó verga. Se fueron de viaje igualmente, se fueron a Suiza, todos felices, la mujer ya no está. ¿Qué problema? Ahora me puedo casar con Mary. Con Mary. Pero ahí vienen los problemas de Mary, porque se había enamorado de Mary y de la hermanastra de Mary. Bueno, enamorado. Bueno, estamos en el romanticismo, pero muy romántico. Bueno, total. Más que el romanticismo es el enchochismo. Porque a ese le gustaba de todo, vamos. Entonces se reunieron en Ginebra para escribir todo esto. Que me gustaría empezar el tema con esto. Entonces voy a irme un poquito más allá, ya que estamos hablando de Mary, antes de hablar de cómo se creó la idea de Frankenstein. Me gustaría hablar un poquito más de Mary. Mary Shelley, me muero. Mary Shelley y su marido tuvieron 5 hijos. Uf. La vida de esta mujer es trágica a más no poder. Esta mujer se casa con Percy, un señor muy famoso, que al parecer está enamorado de ella, tiene 5 hijos con ella, tiene affairs con su hermana, la hermana de Mary. Hermanastra de Mary. Bueno, familia. 4 de sus 5 hijos mueren. Solo se queda con si no me equivoco, el más pequeño. El más pequeñito. Que fue el que vivió. A los años, o sea, ella pierde a todos sus hijos, casi todos sus hijos, van a Francia, creo que era. Sí. Pierde a su marido Percy en un naufragio. No vea. Muere ahogado en un naufragio cuando Mary tenía apenas solamente 24 años, nada más, se quedó viuda. Dato curioso que te lo iba a contar antes, pero me lo voy a guardar. Mary, si esto es verdad, me parece una fantasía en mayúscula. A ver. Conservó su corazón, el del corazón de Percy, de su marido, conservó su corazón calcificado envuelto en papel con uno de sus poemas. Ahí en nada. ¿What? A ver. Como el que tiene las cenizas del abuelo en la chimenea. Pero a ver, si murió en un naufragio... Porque se encontró el cuerpo, chico. ¿Encontró un naufragio en el siglo XIX? A ver, se supone. Por eso he dicho, si esto es verdad, si alguien lo sabe,
por favor, que nos Me encanta escriba. señales, búscalo. No, por favor, si alguien lo sabe, que lo busquen, nos lo diga. Nos lo dejen en comentarios, A por ver, favor. que puede ser porque verdad, pero a mí me esto parece es- muy extraño que el nivel de investigación de esa época es si naufraga un barco, suerte en la vida. A mí me resultó muy curioso. No, sí, poético es. A ver, envuelto en un papel un poquito creepy, sí es, te diré. Pero si esto es verdad, fantasía. Si no, me parece igual de fantasía que se lo hayan inventado. Pero se sabe el poema con el que lo... Es de él, pero no sé cuál. Flor del Ligopico, reina del Pinocho. Bueno, a ver. Hemos llegado con este contexto de una mujer que tuvo una vida muy trágica y la muerte de los hijos hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar en cómo se creó Frankenstein, ¿no? Sí, cuando Ténganlo se en reunieron cuenta, todos. ténganlo presente, muerte de varios de sus hijos y Frankenstein. Llegan a esa reunión y la reunión viene envuelta en un momento muy extraño, porque un año antes de esa reunión, que es en 1816, un año antes, 1815, en la otra punta del mundo, en Indonesia, hubo una erupción volcánica. Tengo que buscar porque me encanta el nombre del volcán que se llama Tambora. Un volcán en 1815 en Indonesia se llamaba Tambora y fue tan fuerte la erupción que un año después en Suiza, donde estaban ellos, fue lo que se conoció como el verano sin verano, porque durante todo ese verano las cenizas de ese volcán cubrieron durante 4 o 5 meses el cielo de toda Europa. Y por eso se le conoce como verano sin verano. Las temperaturas bajaron, unas temperaturas que tendrían que estar en torno a los 18 o 19 grados, pues ellos no pasaban de los 9 o de los 10 grados. Entonces, lluvias constantes, oscuridad continua, La depresión máxima. depresión máxima, que son precisamente las características propias del romanticismo. Porque el romanticismo no es mua, mua, mua. Una de las características del romanticismo, lo que caracteriza al romanticismo son los nuevos descubrimientos, ¿no? La revolución industrial que están haciendo, las revoluciones de los obreros, el descubrimiento del mundo por parte del ser humano, porque aún en esa época todavía no se conocía gran parte del planeta. Entonces, Y ahí participó Mary creando un nuevo género. ¿el reggaetón? No, tío. Con Frankenstein, carajo. Que fue una pionera. Que fue una pionera. Una pionera. También ella participó del romanticismo en esta idea porque fue cuando creó Frankenstein. O sea, creó Sí. un nuevo género. Bueno, de hecho, ella sublimó esa idea del romanticismo porque es el hombre frente a la naturaleza, el hombre frente a lo desconocido. Y digo el hombre porque es lo que sí se pensaba en realidad, porque era el hombre. La mujer estaba allí para, bueno, Para las lales. che. Bueno, entonces en esa reunión, ¿qué pasó? A ver, se reunieron unos personajes muy grandes. Mary Shelley, que era una escritora reconocida, pero porque era mujer, pues se le tenía menos reconocimiento. Y estaba la sombra encima de su marido, que era un gran poeta de la época. Y se fueron a la casa de Lord Byron, la casa de veraneo de Lord Byron, que era De veraneo en Suiza. Villa Diodati. Que es curioso, porque Diodati, Charles Diodati, que eso lo estudié yo en su momento, fíjate tú las cosas de la vida, empezamos con una cita de John Milton, Sí. y Charles Diodati era uno de los mejores amigos de John Milton. Oh, Sí. todo está conectado. Todo está conectado. Y a mí me da que es porque el flipado del Lord Byron buscó o le puso nombre a la villa, sabiendo quién era A lo mejor Charles le Diodati, puso, sí. o buscó una villa que hubiera sido habitada por Diodati. Todo- Y dijo, todo para frío. mí porque yo soy estupendo. Pues se reunieron Mary Shelley, Percy Shelley, con Lord Byron y el médico, fíjate tú cómo son las cosas, el médico de Lord Byron, que se llamaba John William Polidori. ¿Por qué pongo tanto énfasis en este hombre? Por lo que viene después. Allí estuvieron en una reunión que ellos querían que fuera una reunión veraniega, ¿no? Vamos al lago, nos echamos unos baños, hablamos, follisqueamos, la vida. Sí, cosas. ¿Qué ocurre? Que les tocó el verano sin verano. Lluvias constantes, frío, mal tiempo, encerrados. Así que como estaban encerrados y no tenían tele, TikTok, nada, Pero había alcohol y papel. bueno, seguramente tenían más cosas divertidas. No vamos a hacer aquí por allá nada No, más. y una noche
especialmente tormentosa, como no tenían nada que hacer y todos eran escritores, Lord Byron dijo, a ver, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no escribimos una historia de terror? Porque en esa época estaba en auge todas esas historias, las historias de terror, de miedo, de lo desconocido, porque el terror en esa época no es lo que conocemos hoy día por terror. No hay mayor terror que aquello que no conocemos. Sí. Bien. De hecho, ya contaremos que el terror va cambiando a lo largo de la historia, dentro de la literatura y posteriormente en el cine. La idea de terror va cambiando. Y aquí, claro, tú te lees el libro ahora, imagínate leértelo en ese momento era un terror horroroso que te tenía en vilo. Claro, ahora te lo lees y dices, a ver, sí, pero estamos ya acostumbrados a ciertas cositas fuertes. Sí, ya tenemos callo, pero ¿Y nada nos asusta. ¿Y qué salió de esa reunión? Pues de esa reunión no salió uno, sino 2 libros potentes e influyentes en la historia de la literatura. A ver, por un lado, los que se suponía, porque todos suponían, los que conocieron la historia pensaron inmediatamente que Lord Byron y Percy Shelley iban a escribir las historias y que iban a ser las historias que cambiaran y que iban a ser famosísimos. Y resulta que ellos dos se lo tomaron porque, claro, las historias tenían que ser novelas y ellos dos eran poetas. Y en aquella época la novela era un arte menor, un arte que practicaban sobre todo mujeres o para mujeres, porque eran historias de hecho se conocían como historias de tacitas, porque eran hombres que conocen a mujeres y tenían un romance y bla, bla, bla. Pues ellos dos seguramente se cogerían una coborza y seguirían a su fiesta porque no escribieron nada. Bueno, Lord Byron escribió una historia en la que posteriormente se basaría Drácula. No. Lord Byron no. Lord Byron estaba borrachón en una esquina. ¿Y quién fue el del libro? El Polidori. El médico. El médico. Verdad, es verdad. Es verdad. Yo que lo confundí. Porque los otros dos dijeron... Polidori, fue Polidori. Dijeron, Lord Byron, Sí. toma un poquito más de absenta que yo voy a escribir. Y se escribió una pequeña novelita llamado El vampiro. Causado por antiguas historias alemanas, porque de hecho ellos comenzaron toda esta historia de escribir la mejor novela de miedo, una especie de competición, porque durante esa velada habían leído Fantasmagoria, que era una serie de relatos tradicionales alemanes de miedo. Y entre esas historias alemanas figuraba una historia de un ser que se alimentaba del alma de otros seres. Entonces este señor Polidori empezó a escribir la historia de un ser, porque no terminaba de ser un hombre ni un monstruo, era un ser que se alimentaba de la vida de otras personas. Y de ahí surgió el concepto moderno de vampiro, en el cual se inspiraría más tarde Bram Stoker para escribir Drácula. Entonces recapitulamos, tenemos a Mary Shelley, Percy Shelley, sí, a Lord Byron y a Polidori. ¿Vale? Lord Byron y Percy Shelley dijeron, ¿pasando? Bueno, no. Se quedaron escribiendo Mary Shelley y Polidori. ¿Y qué estaba la hermanastra? Y la hermanastra de Mary Shelley, que estaba ahí para cuando Percy Shelley se aburriera, dijera, pues, otros loles. Entonces se quedaron escribiendo Mary Shelley y Polidori. Salieron las dos historias. Polidori escribió El vampiro y Mary Shelley escribió Frankenstein. Que estuvimos debatiendo durante muchos días de la flipada de, ¿pero escribió la historia en esa noche? Claro, porque lo que se dice es que ella lo escribió en una noche. A ver, entiendo yo que este pedazo de tocho de novela escribió la idea general a grandes rasgos y luego a posteriori fue cuando la redactó bien, se sentó delante de una máquina de escribir y dijo, vamos a escribir ahora. ¿No? Quiero yo pensar eso, porque si no ya tú me dirás. Lo editó un año más tarde. Eso quiere decir que la historia ya estaba más o menos bien dibujada. Que, claro, no tardó tanto en realidad. Y es una historia que es transformadora en muchos sentidos. Incluso a día de hoy se dice que es la novela que provocó la creación de la ciencia ficción. Sí, por eso te decía que ella fue muy importante en ese sentido, de que creó un nuevo género. Porque creó
a través de la ciencia, porque ella se basa en, pues, todo el proceso de crear vida es científico. De ahí a ciencia ficción, creó un nuevo género. Y es que lo escribió cuando tenía 18 años. ¿Hola? ¿Qué estábamos haciendo nosotros a los 18 años? ¿Me lo cuentas? ¿Escribir una novela? Yo no. Yo no. No sabía ni qué estudiar. Yo no. O sea, imagínate, con 18 años, a los 20 lo publicó. Y Frankenstein al principio, cuando se publicó, salió anónimo. Pero al poco tiempo murió Percy Shelley y ya se publicó con el nombre de Mary Shelley, después de haber muerto su marido. Vale, ya tenemos cerrado un poco Mary Shelley, podemos entrar un poco en Frankenstein en sí, en el libro. David, ¿qué te parece? Me parece fantabuloso. Vale, vamos a empezar contando la historia. ¿Cómo está? Claro, cómo está escrito. A mí me gusta mucho porque es una novela, para el que no se la haya leído, lo vamos a destripar, ¿vale? Para el que no se la haya leído, es una novela que empieza con unas cartas de un capitán que le está escribiendo a su hermana, pues que está de viaje en el barco, siguiendo su objetivo, su empresa, ¿no? Él dice. No se dice muy bien cuál es su objetivo final, pero bueno, descubrir. Sí, su intención era descubrir mundos, porque en aquella época recordemos, una de las características del romanticismo es el hombre contra el mundo de los desconocidos. Pero como el ser humano es el ser humano, se quiere enfrentar a lo desconocido, pues viajando, conociendo y conquistando. Exactamente. Bueno, entonces son unas cartas en las que este capitán, Watson creo que era, Walton, le escribe a su hermana, le va escribiendo pues lo que va viviendo, que necesita, él está contento, pero que necesita de un amigo, porque se ve solo y demás. Y de repente aparece un señor en medio de la nada, estaba en el Polo Norte. ¿Dónde era que estaba? Lo busqué para que les quede claro, en el culo de Finlandia. A ver, para que le quede claro. La península de Finlandia, Noruega, termina, y justo en ese final, donde en la mezcla con Rusia, ahí. Vale, pues este capitán estaba ahí. Estaba todo congelado, hacía muchísimo frío, el barco encalló, no había forma de mover el barco, estaban todos parados. Y de repente apareció una figura que pasó de largo, una figura enorme, grandísima, a lo lejos. Y horas después, un día después apareció un hombre en un trineo con perros y estaba reventado y demás. Resulta que era Víctor Frankenstein. Pues lo recoge, lo pone, o sea, lo mete dentro del camarote y Víctor Frankenstein empieza a contarle la historia. Entonces aquí cambia la forma de... Ya no son cartas, sino que es la historia de él, que el capitán empieza a transcribir toda la historia que le está contando. Pero Víctor, es que es brillante esa forma de contar. Es maravilloso, para escribírsela a su hermana. Y aquí tenemos a Davinia, que lo intentó leerse Drácula y le costó 3.500 años, que de hecho no lo ha terminado. Porque en aquella época escribían en formato epistolar, en formato carta. ¿Por qué? Porque no había otro medio de comunicación. No había teléfono, no hay televisión. La única forma de comunicarse con otro ser humano a distancia es la carta. Entonces ellos controlaban ese formato perfectamente, y para dar terror, para dar miedo, la mejor forma de transmitir ese miedo es dando veracidad, que la gente se creyera de verdad la historia. Y no hay mejor forma de creértelo que viendo una carta, claro, fecha no sé qué, querido no sé cuánto. Esto ha pasado, Entonces te hace creer que eso está ocurriendo en la realidad. Y ese golpe brillante, porque Drácula es todo carta. Fecha no sé qué, no sé cuánto. Jonathan Harker. Pasa esto, pum, 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 pum. Fecha no sé cuánto, pum, 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 pum. Y así hasta el final del libro. Se hace pesadito. Pero aquí hay un giro que hace Mary Shelley, y es, vale, empezó con las cartas, pero a la tercera carta dice, un momento, querida, te voy a contar exactamente lo que le ocurrió a Víctor Frankenstein a través de sus propias palabras. Así que te voy a transcribir qué ha dicho. Ahí se acaba el formato epistolar. Ya entra directo a capítulo. Sí. Entonces empieza Víctor Frankenstein a contar su historia. Llegado el momento, saltamos al monstruo de Frankenstein, contando él su versión de la historia, y terminamos cerrando todo
contando el capitán el final de la historia. O sea, se cierra como cerrar un círculo de nuevo. A mí me encantó la forma en la que está escrito. Me gustó mucho. ¿Qué no me gustó? Víctor Frankenstein. No te soporto. Eres un llorica. No puedo contigo. Ya está, ya lo he dicho. Pero es que, No puedo con él. Es que en realidad, y esto es la genialidad de esta mujer, tú lees la novela y ves un personaje que se llama Víctor Frankenstein, que aquí llega el detalle. Hemos dicho Víctor Frankenstein y el monstruo de Víctor Frankenstein. Todo el mundo confunde Frankenstein es este señor de aquí. Sí, no. Este no es Frankenstein. De hecho, este monstruo no tiene nombre. Este monstruo no tiene nombre, el pobre. Y diré el pobre, ya verán por qué. Y en realidad, a poco que terminemos la novela y le demos una vueltita a la cabeza, todos odiamos a Víctor Frankenstein. Sí. Aunque en la novela intente pintarnos del derecho y del revés para que nosotros tengamos algo de empatía con ese ser humano. Y terminamos odiándolo. Sí. A todo el mundo que le he preguntado, que ha leído el libro, ¿qué te parece Víctor Frankenstein? Todo el mundo lo odia. Pero hay algo que duele. Y es que en realidad Víctor Frankenstein somos todos nosotros. Porque todos en algún momento de nuestra vida hemos creado algo. Vamos a ver. Bueno. Pero en algún momento de nuestra vida hemos hecho algo de lo que nos arrepentimos, pero no tomamos cartas en el asunto. No asumimos las consecuencias de nuestros propios actos e intentamos huir a ver si las cosas se arreglan por sí mismas. ¿Qué fue lo que hizo Víctor también? Y el problema es que la cosa te persigue. Todo el rato. O sea, es una metáfora maravillosa. A mí me encantó. Te lo compro. Te lo compro. Ese planteamiento te lo compro porque sí. Pero es un llorica. Tío, le pasa cualquier cosa. O sea, le dan una mala noticia y le da fiebre. En cama 2 meses. Niño, tienes resiliencia, chico. O sea, te dan una mala noticia, pues lo asume y tira para adelante. No, me da fiebre, estoy en cama 2 meses. No puedo con él. Es un llorica. Bueno, pero vamos a ver por qué es un llorica. Aparte de eso. Vamos a contar la historia como tal. Aparte de ya eso. hemos hecho una especie de pincelada muy, muy rápida. Víctor Frankenstein es un señorito, porque en realidad es un señorito, el cual termina bachillerato. Que no va a clases. O sea, él y sus hermanas, que bueno. Pues son súper poderosos. Está Elizabeth, bueno, su hermanastra. Su prima, es su prima en realidad. Es su prima. Es su prima con la que... Bueno. Primastra. Sí, primastra, porque es su prima, pero luego la adopta como si fuera su hermana, pero en realidad su padre quiere que se case con ella, entonces como endogamia a tope. Las primas hermanas con más ganas. Eso es lo que me deja caer. Pues sí. No van a colegio y se jacta de que no van a clases porque ellos mismos tienen muchos le dan libros. clases en su casa, sus padres. ¿Cómo era? Porque el padre tenía una biblioteca bien nutrida y su padre se consideraba lo suficientemente máquina para decir, yo te voy a enseñar de todo. Y le promovía el interés por las cosas, fomentaba la curiosidad en sus hijos, sobre todo el hijo. Y Frankenstein, pues, empezaba a conocer todo y a través de la novela también te indica qué se estudiaba en la época. Sí. En la época real de Mary Shelley. Porque ya lo veremos después con los experimentos que hace, que trabajaba con experimentos que en aquella época estaban de moda, como el galvanismo. Es decir, que experimentos con la electricidad. Ahora van a empezar a hilar cositas con lo que pasa después. Galvani era un inventor. Es decir, en aquella época tú probabas de todo y eso te convertía en inventor. Y un día estaba haciendo experimentos con electricidad y tenía los cablitos por un lado y tenía, no me digas por qué, tenía una anca de rana tirada por ahí. Por cosa. Por ahí. ¿Por qué y no? sin querer los cables tocaron el anca de rana y vio cómo el anca de rana se movía, se convulsionaba esa patita, una anca de rana sola, sin cuerpo. Y eso le dio que pensar. Dice, espérate. ¿Se mueve? Gracias a la electricidad acabó de dar vida a esto. Después Claro. él mismo se dio cuenta de que no era dar vida, sino que aplicando diferentes Un estímulo. estímulos de electricidad en un cuerpo, este podía provocar reacciones que gracias a él los experimentos y se evolucionó en el estudio de todo lo referente al cerebro, Hay que hacer los sacrificio. neurotransmisores. Y
Pero claro, también estamos hablando del siglo XIX, donde todo se convertía en un circo. Y empezó a llevar cadáveres a lugares con gente y decía, hoy vamos a mostrarles, a darles vida a un cuerpo. Y hay descripciones de la época donde habían reuniones de gente como si fuera un circo, todos alrededor de un cadáver. Decía, prepárense, cogía un cablito, cogía otro cablito, se los ponía en sitios X y de repente el muerto empezaba a abrir los ojos, a mover la mandíbula, a mover los brazos y la gente salía corriendo y claro, y a eso se le llaman los experimentos galvánicos, en galvanismo. Y eso se ve reflejado, ¿dónde? Frankenstein. Pues bueno. Bueno, inspirado en esto, ¿sabes qué pasa? Que es que estaba mirando hacia atrás porque quería seguir... Con la historia. Claro, pero tenía apuntado aquí una cosita hacia atrás. Cuando habla, sí. Bueno, Frankenstein, Víctor, ¿Sí? le cuenta la historia al capitán. Sí. Y le empieza a decir de dónde es, que no iba al colegio. Dice, aprendimos latín e inglés para poder leer textos en esos idiomas y como no nos habían hecho aborrecer el estudio mediante castigos, nos aplicábamos y divertíamos mientras que los demás niños debían esforzarse. A mí esto me pareció maravilloso. Que el Estado aquí debería tener un poquito para meter a los niños en el colegio. Sí, pero oye, bueno, es otra forma de enseñarles. Bueno, total. Y empieza a hablar de Elizabeth, que es la herma prima. Herma prima. Y esto es algo que tú me comentaste, es que aquí su marido metió mano, Percy Shelley, le metió mano en la edición. Porque a mí me resultaba muy raro que una hija de movimiento feminista y de un anarquista pusiera algo como esto. Dice, Elizabeth se convirtió en mi compañera de juegos y a medida que fuimos creciendo en mi amiga. Era dócil y de buen carácter. Bueno, sigue describiéndola más adelante y dice, sabía someterse con infinita gracia a las normas y a las imposiciones. La cuidaban con el mismo celo que emplearía con mi mascota preferida. Boom. ¿Mascota? O sea, que es un perro, la mujer. O sea, me resultó muy curioso que, claro, y aquí está la manita del marido, porque una hija de una feminista y de un anarquista, dudo mucho que haya escrito esto. Se dice que en la primera edición el personaje de Elizabeth era muy crítica con Víctor, era la que le metía caña, la que tal, y eso no le gustaba a Percy. Porque se veía un poco reflejado, que de hecho Mary Shelley se inspiró en su marido para crear a Víctor Frankenstein. Y creó a Elizabeth, la primera maestra. Voy a decir lo primero que se me ocurra. Y que era muy crítica y tal. Y le pidió a su marido, para una primera revisión, que le echara un ojo. Y entonces el marido dijo, ¿y si la pones más dócil? La mujer es demasiado rebelde. Lo cojo que lo... ¡Hasta la! No puedo con él. Bueno, pues eso me pareció muy curioso, como la manita que mete, sí. Bueno, seguimos con la historia. Vamos. Porque el padre le inculca a Víctor esa curiosidad y la curiosidad le lleva a leer todos los libros que lleva en la biblioteca. Y uno de esos libros tiene que ver con estos experimentos de galvanismo, de ciencias ocultas, de todas estas historias. Y Víctor se interesa por esas historias, pensando que eso forma parte de la ciencia. Porque eso se tomaba en la época como ciencia. El ocultismo también era una rama de la ciencia que más tarde se vio que no tenía ningún sentido. Pero Víctor se lo toma como una parte real de la ciencia y le dice al padre, quiero estudiar esto. Y el padre, y aquí atención a todos los padres del mundo, cuando un hijo te pregunta algo, no le digas, es una tontería y ya está. No te lo leas. No te lo leas. O si tu hijo muestra interés por algo o tiene curiosidad por algo, no lo tomes a la ligera. Explícale por qué sí o por qué no. ¿Por qué? Y en el libro lo cuenta. Dice, yo le dije a mi padre, le comenté esto a mi padre y mi padre dijo, nah, eso son patochadas. Y yo le pregunté, ¿pero por qué? Dice, olvídalo, son patochadas. Sí. Y Víctor, en vez de dejarlo, sintió más interés todavía, porque al no explicarle su padre por qué era una patochada, pensó que su padre no tenía ni pajorera idea de lo que estaba hablando y dijo, pues yo voy a seguir investigando. E investigó y se dio cuenta que en esas investigaciones que podría dar
empezó a dar vueltas sobre la idea de la muerte, porque los seres humanos mueren, todo muere, pero él pensaba, todo se dirige a la muerte, pero ¿qué ocurriría si aquello que muere puede revertirse, puede volver a la vida? Y este señor que que era un filósofo, que de hecho existía, que era Agripa, le interesó y entonces empezó como una obsesión desde pequeño a formarse para querer crear vida. Claro, como era pequeño, era un pibillo, pues no tenía esas posibilidades y poco a poco, a medida que iba creciendo, que se fue luego a Ingolstadt. Por favor, ¿puedes decirlo? Porque es que yo lo leía y decía, ¿cómo pronuncio yo esto? Ingolstadt. Ingolstadt. Yo lo estuve leyendo un rato. Ingolstadt. Ingolstadt. Y allí ya tuvo todas las herramientas necesarias para investigar, que a Agripa lo llamaban loco porque investigaba con muertos para todos sus rollos. ¿Qué pasa? Que la historia trata de locos o de genios a unos u otros según como le convenga a la gente. Sí. Porque hay otro que también investigaba con muertos para sacar sus estudios adelante y se llamaba Leonardo da Vinci. A él no lo trataron de loco, porque el tipo cogía y se iba ¿Al cementerio? a los cementerios, se iba a carnicerías, e investigaba cuerpos humanos y de animales para ver cómo estaban formados los músculos, cómo estaban formados los tendones. Pero claro, la mejor forma de saber cómo está formado un cuerpo, pues... abriéndolo. Hombre. Y evidentemente no le vas a decir, oiga usted, Fernando de la Torre, ¿podría abrir su brazo? No. Por eso, y que estaba mal visto. Hombre, es que sacar de un cuerpo de una tumba para abrirlo, como que no. Pues resulta que eso es lo que hacía Víctor Frankenstein. Empezaba a visitar cementerios, a sacar cuerpos y fue un poquito más allá. Y aquí viene el detalle importante y es porque todos tenemos en la cabeza la imagen de Frankenstein como un tipo alto, grande. Justo, la tengo aquí. Enorme. Él describe al principio a su monstruo. Sus extremidades eran proporcionadas y había procurado que sus rasgos fueran bellos. Bellos, digo, Dios del cielo. Su cerúlea piel apenas disimulaba la disposición de los músculos y las arterias que cubría. Su pelo era de un negro reluciente, largo y suelto. Los dientes de una blancura perlada. Tanta exuberancia, sin embargo, solo hacía que realzar de un modo más horrible sus ojos vidriosos, que parecían tener el mismo color que las pardas cuencas blanquecinas, donde se alojaban su arrugada tez y los finos y negruzcos labios. Esto es antes de darle vida. Antes de darle vida. Antes de darle vida, él lo describe así. Pero... bonito, ¿no? No, pero la primera parte... como tal. Y quiero que se fijen en esto, porque esta es la imagen que creó el cine para Frankenstein. Que dentro de lo que cabe, monstruos, bueno, tiene frente alta, una mandíbula un poquito más grande. Para lo que le estén oyendo es la imagen del Frankenstein de 1931, que fue el que sentó las bases de lo que pasaría después. Y que luego el cuerpo, las manos, se le ve como una cicatriz, como que unió una mano con un brazo y dos tornillicos. Porque los tornillos creo que era porque la cabeza era de otro cuerpo y demás. Y era para sujetarlo y todo el rollo. Sí. Como lo describe Mary Shelley, es un asco. Sí. Porque decía que los pequeños jirones de piel apenas podían disimular y ocultar los músculos. A ver. Los músculos que sobresalían. Es decir, sobresalían músculos, sobresalían los dientes. ¿Te imaginas? Total. Claro, eso en el cine no. A ver, es que imagínatelo. Qué asco. Claro, entonces, en el momento en el que le da vida, Frankenstein le da vida al monstruo, no se dice cómo. Porque la imagen ¿qué imagen tiene? Pregunta. Vamos a hacerle una pregunta a Armiche, a nuestro técnico de sonido. Hola. ¿Qué imagen tienes tú de cuando se crea a el monstruo? Cuando le da vida. Yo creo que tengo la misma que todo el mundo, que es como una torre alta, de noche, con nubes, un científico loco ahí gritando y riéndose, bajando una palanca, cae un rayo sobre la torre y se levanta el monstruo. Creo que esa es la típica que tiene todo el mundo, la que tengo yo. Es que yo tenía esa misma imagen, la mismita. ¿Qué pasa? Que cuando leí el libro dije, es toda una mentira. Es mentira, o sea, en ningún momento se dice que a través de la electricidad hay un rayo que cayó y le dio vida, porque no. O sea, lo que se dice
es que había pues, una tormenta y habían relámpagos y Mary Shelley se intuye. O sea, Mary Shelley creó una atmósfera de tormenta, de relámpagos, de tal, pero en ningún momento se dice que él le dio a una palanca y empezaron a conectarse cables y cosas y de repente él tuvo un... No se dice. Simplemente dice que consiguió darle vida. Sí, como quien dice, él voló y yo volé de él. Y abrió los ojos. Y de repente despertó. Y cuando el monstruo, fíjense cómo empieza la vida de este monstruo. El monstruo abre los ojos y exhala por primera vez. ¿Y qué hace su creador? Salir por patas. Las patas le llegaban al culo. Se Salió fue para su habitación. Empezó a renegar de ese monstruo, pero desde el segundo 1. Y empezó a huir de él. Y empezó a hacer como si no existiera. Como si hubiera sido una pesadilla. Se fue a dormir y por la mañana parecía que tal. Entonces fue con miedo otra vez al lugar donde lo había creado y no estaba el monstruo. Entonces pensó, me lo inventé. Yo ya estaría. Sí. De hecho, cuando salió corriendo, y aquí hay algo que a mí me gusta mucho, cuando él salió corriendo, dice que siguió caminando un rato por caminos y demás. Y aquí dice, mi corazón palpitaba enfermo de miedo y yo seguía apresurándome con paso indeciso sin atreverme a mirar alrededor. Como aquel que en un camino solitario camina con temor y miedo. Y tras volverse una vez, sigue andando, sin mirar atrás, porque sabe que es un terrible demonio a su espalda aproxima el paso. Y aquí yo creo que esto es como nos sentimos muchas mujeres cuando caminamos solas de noche. Yo cuando lo leí este trocito dije, esto lo escribió una mujer, porque te sientes identificada. De noche, tú sola, huyendo y escuchas un ruido y hay algo detrás y no miras pero estás atento. Entonces, ella describió el sentimiento que pueden tener las mujeres como él estaba huyendo de su monstruo. Me pareció un guiño ahí muy, muy bonito. Entonces, seguimos. Él huye. Pero un detalle. Dime. Que es lo que quería decir antes y se me fue. ¿Sí? Describe al ser como un bicho de 8 pies, que yo lo busqué, y son 2 metros con 44 centímetros. Grande como un demonio. ¿Y por qué es tan grande? Y aquí tenemos a 2 geeks que lo entenderán, porque describe el momento de la creación del monstruo, que claro, él intentó empezar a ensartar cosas con cosas y tal, su Lego particular, y se dio cuenta que, claro, los músculos y las grandes cosas, todo perfecto, pero tenía que hilar también con arterias, con pequeños tendones, a los que él describía que era imposible debido al tamaño de una persona normal. Así que lo hizo desproporcionadamente grande para poder trabajar con comodidad. Y es lo que ocurrió en los principios de la computación. Los primeros ordenadores eran de tamaños de habitaciones gigantes, porque en aquella época no tenían las capacidades para poder trabajar a nivel microscópico, que hoy en día un chip de este tamaño es una habitación de aquella. Es una habitación. Y por eso se hacía desproporcionado para poder trabajar de una manera que ellos pudieran asumir. Y por eso mide 2 metros con 43, que hoy día incluso nos parece que no es para tanto. Bueno, 2 metros y medio. Pero la gente de antes era más bajita, ¿eh? Pero por eso. Imagínate. También hemos hipertrofiado a según qué seres humanos para que midan 2,20. Es verdad. Bueno, entonces salió corriendo. Salió por patas. Salió corriendo. Y pasó un tiempito. 2 años. Porque se hizo el loco lo más grande. Durante 2 años. Durante 2 años hasta que de repente empezaban a pasar cositas. Empezaba a morir gente. Pero fíjate tú cómo es el rollo que empezaba a morir gente. Un niño primero, ¿no? Primero, no. Ay, Dios, ¿quién murió primero? El niño. No, porque eso fue... Y después fue Jennifer. No, es que primero fue un hijo que había tenido el padre con un hermano de no sé quién. Porque después había otro niño. Sí, el pequeñito, el más pequeño, exacto, que era su hermano. Que es el dolorcito máximo. Sí. Era un sirviente. Algo de eso era. No me acuerdo. Es que murió mucha gente. Es que murió mucha gente. Llevamos queriendo grabar este programa hace mucho tiempo. Murió gente. Lo murió gente. hace mucho. Entonces, pero fíjate tú, claro, que inmediatamente el tipo dice, ¡el monstruo! Fue él. No podía haber sido otra cosa.
No, sí, fue el niño William. Fue el niño William. Murió y porque fue cerca de su casa. Murió el niño y entonces él pensó, Vaya. es el monstruo. El monstruo. Es el monstruo. El monstruo. Seguro. Él lo pensó y dijo, es la verdad. Exacto. Él seguro. Entonces él empezó a sentirse mal porque dijo, después de 2 años me voy a ser responsable del monstruo que cree que ha matado a William, que era uno de los hermanos. Sí. Sí, pero no se hacía responsable. No, se no. sentía mal porque murió el niño. Se sintió mal porque su monstruo lo mató, pero es que tú creaste al monstruo, te quiero decir. Algo de responsabilidad tienes, chico. Acabas de decir una cosa que a mí me hierve la sangre. Acabas de decir, su monstruo. Él en ningún momento ni siquiera te hace sentir desde el punto de vista de Víctor que es su monstruo. Ah, no. Lo empieza a llamar diablo, demonio, ser engéndrico de no sé cuánto. Y yo, pues lo creaste tú. Claro, pero es que el monstruo, cuando él habla, cuando más adelante en el libro, el monstruo trata a Víctor como su padre, porque lo creó él. Él tiene una unión con Víctor, pero Víctor no se hace cargo del monstruo que creó. Es que lo llama su creador. Que lo deja solo al pobre hombre ahí, que nace, no sabe ni caminar, se pega no sé cuánto tiempo para aprender a caminar, no sabe hablar, se esconde en una casa vieja. Paso. El pobre no sabe nada y lo abandona ahí como un... Paso. Perro. ¡Paso! Me da Te pena. acaba de comer 3/4 del libro. Es que me da pena, No, el Frankenstein no, el monstruo. A todas estas. Primera muerte. El tipo empieza a sospechar muy fuerte que es el monstruo. Y empiezan a pasar cosas hasta que de repente, primer encuentro con el monstruo. Y que casualmente siempre que se encuentra con el monstruo suele ser en un ambiente determinado. Que esto otra característica del romanticismo donde la naturaleza, el environment, el entorno, es casi un personaje más del libro. Porque cada vez que Víctor Frankenstein se siente desolado, triste, pues el ambiente es como sereno, extrañamente sereno. Está al lado de las montañas, no hace ni frío ni calor, No, es 0 grados. Es como una media niebla, o sea... Y cuando se encuentra con el monstruo, es en medio de una tormenta. De hecho, antes. Sí, como premonitorio. Antes de encontrarse con el monstruo siempre hay como una nubes negras, se acerca una tormenta, de lejos oye truenos, ve relámpagos. Entonces se une la visión de viene el monstruo. O sea, tú como lector vas leyendo y dices, aquí ya vas aprendiendo que dentro de poco aparece el monstruo. Y aparece. Que viene. Que viene. Y vino. Y para sorpresa de Víctor Frankenstein, el monstruo habla. Sí, después de 2 años, sin haberle enseñado tú. Y le dijo, motherfucker, vamos a ver. Y empieza unas conversaciones entre el monstruo y Víctor Frankenstein. Donde Víctor Frankenstein lo único que es capaz de decir, eres un monstruo de mierda, te odio, te detesto, fuera de mi vida. A lo que el monstruo contesta constantemente, ¿cómo me puedes hacer eso? Pedazo de cabrón. No lo dice así, pero es lo que se puede leer entre líneas todo el rato, porque dice, ¿cómo puedes ser tan mala persona que me diste vida y me abandonaste? Yo que era un ser, porque claro, tú cuando ves el monstruo, lo primero que piensas es que tiene una forma de pensar, un impulso. No, es un recién nacido. Está abriendo su conciencia al mundo, lo único que con este aspecto. En vez de ser un niño chiquitito, es esto. Es un ser cocido. Y es un ser que tomó conciencia, como dice ella más adelante, a golpe de esconderse y ver cómo se relacionan otros seres humanos. Porque todos los intentos que hacía él por intentar acercarse a un ser humano, acababa con la huida del ser humano, gritándole o agrediéndole o huyendo de él. Es que te ve un ser de 2,40 m y pico, cosido con tornillos. Buenas tardes. Hecho de jirones. Parecía un patchwork de esto, pero en persona. Hombre, salen por... No te paras a preguntarle la hora. Salen por patas, las piernas te llegan al cuello. O sea, es normal que salga. Entonces, él se mete en la casa... Se esconde en un cobertizo. En un cobertizo de una casa. Entonces, en esa casa es una parte súper bonita porque está un señor que es ciego, el padre bueno, tiene un niño, un hijo, que es un adulto, tiene una hermana y luego aparece una chica, una india. Sí, pero eso es mucho más tarde. Sí, esto aparece después. Pero mientras ellos van haciendo su vida,
el monstruo, a través de una rendija, va viendo su vida. Y él no sabe hablar. Entonces, por contexto y aprendizaje, como un niño pequeño, va aprendiendo palabras. Y va aprendiendo palabras. Evidentemente, cada vez que nombran mesa, pues tocan una mesa o se acercan a la mesa, entonces él va comprendiendo como los niños pequeños, esto es una mesa. Y poco a poco también va comprendiendo conceptos más abstractos. Claro. La tristeza, sí. veía que la cara de la chica era extraña y entonces iba conformando su mundo alrededor de lo que iba viendo. Y lo más triste de todo, veía cómo interactuaban otros seres humanos. La alegría, el tocarse, y eso es algo que le recrimina a su creador. Dice, tú no sabes el dolor tan grande que es que ningún ser humano te mire, ni te toque. Yo sueño con que alguien me toque. Sí. Fíjate lo triste que es que ese ser se convierta en eso. Y quiero que tengan esa imagen en la cabeza de esa incomprensión, porque claro, hoy en día tenemos personas que sufren depresión y por bullying o porque los aíslan, pero claro, esas personas llegan a casa y tienen un padre o una madre o un amigo o alguien, o van por la calle, alguien sabe que existe. Este ser no tiene nada, ninguna relación con un ser humano porque no puede tenerla, porque tiene un aspecto horrible, pero poco a poco va teniendo una forma de ser, porque esas personas eran buenas y podía advertir que en el ser humano había bondad, porque hasta ahora había sufrido rechazo, pero claro, era una bondad y él era consciente de que había bondad mientras él no estuviera, porque desde que él estuviera en esa situación la bondad desaparecía. Y llegó el momento en que él dijo, vale, como el abuelo, los hijos le leían al abuelo. Sí, porque el abuelo era ciego. Exacto, entonces él podía empezar a comprender cosas de filosofía, de historia, entonces poco a poco conformó toda su educación. Y aprendí a hablar también porque al tiempo apareció la chica india esta que no sabía el idioma que ellos hablaban, que era francés, que vivía, esta casa estaba en Alemania, y hablaban francés y él no sabía hablar. Entonces él aprendía un idioma mientras aprendía alemán. Aprendía francés, perdón. Aprendía francés mientras el señor y la familia le enseñaban a esta chica. Entonces los dos aprendían a la vez, no solamente vocabulario, sino también todo lo que tú dices, ¿no? Las emociones, todo el sentimiento y demás. Exacto. Hasta que un año y pico después... Se pegó un año metido en el cobertizo. Sí, a un año y pico después decidió salir y esperar a que la familia se fuera y se quedara el señor, el ciego, se quedara adentro. Entonces, él habló con el señor. Sí, tocó en la puerta y se presentó como un viajero que necesitaba refugio, no sé qué, y empezó a hablar con el señor, claro. Se sentía loco de alegría porque mantenía una conversación con otro ser humano y que no salía corriendo. Entonces, habló de... El miedo que tenía a presentarse ante la gente. Exacto, y el señor... Como era ciego, pues no comprendía. No, simplemente tú hablas con los demás y tal. Y en ese momento aparece el hijo. Ya, se lía pardísima. Y lo quieren matar y tiene que salir por patas. Y entonces es ahí cuando dice, el ser humano, y es lo que opino yo en el fondo, es la mierda. Es una reflexión filosófica muy profunda. Tenemos un monstruo aquí también. Claro, es que el monstruo David. Es que yo he tenido debates donde dicen, ¿por qué el monstruo es tan malo? No tiene por qué ser tan malo. Yo, pues, es la única opción que le queda. Es que no tiene ni la oportunidad lejana de que alguien se porte bien con él. Porque nadie es capaz de aguantarse 5 minutos y el que él le diga y le explique. ¿Qué 5 minutos que lo ven y salen corriendo? Nada. Por eso. Es la misma. Pero si alguien tuviera la oportunidad de quedarse quieto claro, y escucharle de verdad, diría, espérate, es un ser bondadoso. Porque él se consideraba, y en realidad era un ser bondadoso. Sí. Y es la sociedad la que lo trató como una basura. Solo por el aspecto, porque en el interior, por lo que describe Mary Shelley, era un ser maravilloso. Sí. Y todo ese odio lo concentró, hizo una pelotita, y esa pelotita la nombró Víctor Frankenstein. Y dijo, la culpa de todo esto la tiene mi creador, porque no supo hacerse responsable de su propia creación. Y se quiso desentender. Y desde ese mismo momento persiguió a su creador para hacerle la vida completamente imposible. Hasta la muerte. De hecho, así fue. De hecho, cuando el monstruo se encuentra con Víctor, primero le dice,
Víctor le dice, tú, un monstruo aborrecible, abominación, eres un demonio, lo pone por los suelos, horroroso. Y el monstruo coge y le dice, ¿cómo puedo llamarte a compasión? O sea, Es que te quiero decir, Víctor, que es el que lo creó, lo pone por los suelos y él, siendo el monstruo, habiéndolo dejado 2 años tirado en la mierda, sin nada, coge y le dice, ¿puedo llamarte a compasión? ¿Cómo puedo conseguir que me escuche? Atiéndeme todo lo que te estoy diciendo. porque él pensaba Aún que así, tú, siendo mi creador, si tú puedes llegar a causarte compasión y aunque sea un poquito de amor, el mundo también tendrá amor porque tú eres mi creador, tú eres el que eres capaz de mediar entre el mundo y yo para conseguir eso. Y no, Víctor Frankenstein simplemente lo manda a la maldita mierda. Y lo llama, como ella dice, como tú dices, lo llama basura, demonio, no sé qué, no sé cuánto. Dice, y es que yo te he creado y odio haberte creado. Dice el monstruo, así es. Me has creado para tu goce o desgracia. Y yo debería ser tu Adán. Y lamentablemente soy tu ángel caído. Porque podría haber sido la criatura perfecta. Bueno, físicamente Bueno, a no, ver. pero interiormente era perfecto. Era bondadoso, era amable, era entregado. Y podría haber sido su Adán. Pero el mismo Frankenstein lo convirtió en el ángel caído. Es decir, yo soy demonio no porque sea malo, sino porque tú y todo este entorno me ha convertido, a mi pesar, en eso que vas a odiar a partir de ahora. Que es un monstruo que va a por ti. Porque encima tenía capacidades sobrehumanas. Sí, Claro, era al más serlo fuerte, más desproporcionado, rápido. sus músculos eran más grandes. Aguantaba mejor el frío. Exacto. Corría muchísimo. Bueno, me gusta, o sea, tengo millones de cosas apuntadas, me gustaría ¿Puedo decirlo, decir pero esto no rápido? porque así ustedes se lo leen. Sí. Voy a decir rápidamente ese pasaje de la cabaña. ¿Sí? Saqué una frase que me encantaba. Y dice así. Esto es las reflexiones del monstruo. Dice, mi alma admiraba la virtud y los buenos sentimientos. Amaba las maneras afables y la gentileza de mis vecinos. Pero a pesar de todo, me estaba prohibido convivir con ellos, a no ser que lo hiciera como hasta entonces, a escondidas y permaneciendo en la ignorancia de todos. Todo ello aumentaba mis deseos de ser aceptado por los demás, de tener una oportunidad de ser escuchado. Pero me daba la sensación de que todo sería inútil. Jamás sería acariciado por uno de esos seres tan privilegiados. Jamás sería partícipe de actitudes benevolentes, de sonrisas y miradas de complacencia. Y en definitiva, de nada, por poco que sea, que supusiera cualquier contacto con el entorno humano. Mi dolor era tal que incluso a veces llegué a identificarme con el mismo Satanás. Para que luego digan que era malo. Y no, el malo Y no, era Frankenstein. no. De hecho, aquí él, rápidamente, él dice, el monstruo dice, la descripción más fiel de mi odiada y aborrecible persona se retrata en un lenguaje que refleja tus propios horrores y convierte los míos en ineluctables. Su lectura me provocó náuseas y dice, maldito sea el día en que recibí la vida. Te detesto, creador. ¿Por qué creaste un monstruo tan terrible que incluso tú tuviste que apartarte de mí con repugnancia? Luego dice lo que tú habías comentado, lo del ángel caído y demás. Ujú. Y dice, pero yo en cambio soy un ser solidario al que todos detestan. Es una descripción de sí mismo que a mí me parece increíble. Y termina. La adquisición de conocimientos solo me sirvió para percatarme con claridad de que yo era un miserable marginado. Y luego dicen que el monstruo era malo. Es que lo voy a apadrinar. No, de hecho, tuvo... El pobre. El monstruo desapareció, diciéndole, piensa en todo lo que hemos hablado, por favor, y quiero que pienses y que le des una vueltita. Dale una vueltita, dale una vueltita. Le dio otra oportunidad, dale una vuelta y la próxima vez que hablemos, por favor, ten compasión, vamos a hablar. ¿Qué ocurrió la siguiente vez? Y una mierda Que no. para ti. Víctor Frankenstein seguía odiándole más. Y en esa segunda oportunidad que le dio, le dijo, ¿así? ¿Así? Pues todo el sufrimiento que tengo yo por el simple hecho de existir, te lo voy a trasladar a ti, persiguiéndote hasta mi último soplo de vida, que va a ser el tuyo, porque tú eres más mortal que yo. Y desde entonces empieza una persecución
más que física, que también lo es, porque Víctor se marcha no sé dónde y cree que está libre de todo peligro y aparece el monstruo, es una persecución psicológica, porque aún no estando el monstruo, ya Víctor siente la presencia, siente el peligro y empieza a morir uno a uno, todos y cada uno de los seres queridos que están en el entorno de Víctor Frankenstein, su mejor amigo, su padre, un hermano, una prima criada. Una prima criada. Una primera sí. Y su prima querida. Y su prima, que él sabe que es el monstruo. Porque lo avisó. El monstruo lo avisó. Si fuera que tú me dices que no, pero te avisó, chico. Es que te dice que te va a perseguir, que le hagas una persona, le pide que le haga una pareja. Como él. Para él no estar solo. Una pareja que él que le entienda, que sea como él. Pero eso es un ultimátum. Porque le avisa. Todavía una vez más, una vez muertas ciertas personas a su alrededor, le dijo, voy a parar aquí. Dice, ya te he causado bastante dolor, aunque no es nada suficiente, no es nada comparable con todo lo que he sufrido yo. Pero voy a hacer una cosa. La única manera en que yo te deje en paz es que tú me crees a un ser, a una pareja que sea tan horrible como yo, porque siendo tan horrible como yo, solamente esa persona me podrá comprender. Y viendo mi horror en su propio horror, no saldrá corriendo, sino que me comprenderá. Y seremos seres que vivan felices y tranquilos por el resto de sus días y olvídate de mí. No te preocupes por mí. Yo me voy al confín del mundo donde no haya ni un solo ser humano y me voy tranquilo con ella. Dice, créamela. Yo voy a irme y voy a estar de vez en cuando viniendo a chequear qué lo estás haciendo. ¿Y qué hace Víctor? Empieza a crear. Se va de turismo durante un año a diferentes países. O sea, no es, venga, voy a crearlo. No, el tío dice, venga, lo voy a hacer. Llena sus maletas con toda su movida y decide hacerlo. Se lleva a su amigo con él. Pero en medio decide pegarse un año de turismo. Claro. ¿Cómo que tienes un monstruo que está matando a tu familia, que te acaba de dar un ultimátum y tú te dedicas a hacer turismo por Europa? Has creado un monstruo que está vivo. De verdad. Lo suyo sería un año sabático. Y total, a su prima hermana, sí, pareja, Elizabeth. Se va a casar con ella. Se va a casar con ella y le dice... Es el momento. Porque antes de eso es que es el momento clave. Es que ustedes no lo ven, pero debajo está con las piernitas así todo nervioso. Es que es el momento clave, porque empieza a construir la pareja y de repente una noche aparece Frankenstein como diciendo, ¿cómo va? Y en un arrebato, porque Frankenstein a todas estas era un, venga, voy a hacerlo. Ay, no. Venga, Tengo fiebre, pero me siento mal. Llorica. Y llega un momento en que empieza a fabricar a la pareja. Y en un arrebato de locura dice, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? No puedo creer al monstruo. Eso es un monstruo que me engaña. Él está haciendo eso para que, si yo a un monstruo me está haciendo todo esto, dos monstruos, ¡ay! Doble dolor. Sí. Y ellos no se van a ir, eso es mentira, no sé qué. Y se cree él mismo que eso es mentira, que el monstruo lo está engañando. Y decide, en un arrebato de locura, destruir todo lo que había creado hasta ese momento. Y destruirlo ante los ojos del monstruo. Sí. Y el monstruo le dice, ¿qué has hecho, Paco? ¿Qué estás haciendo? Pero gacho. Mira que era fácil. Hazme la muñequita y me voy. Lo tenía. ¡Y me voy! Eres un Johnny, Víctor. No te digo que no soporto a Víctor, es que lo tenía. Y por supuesto el monstruo le dijo, te vas a cagar. Lo único que te queda en este mundo es tu padre y tu prima hermana. Y dijo, sujétame el cubata. Se carga al padre. Y cuando se carga al padre le dice, y ahora viene el turrón guapo. Y es una frase mortuoria porque le dice, estaré contigo la noche de tu boda. Sí. Y desaparece. Llega la boda. Víctor nace. Tachan. ¿Estará el monstruo aquí? Y se pasa toda la boda sospechando que te caga. Y llega la noche de bodas y dice, este es el momento. No aparece. Y le dice la mujer, me voy a mi habitación a calarme. Sí, de hecho le dice sí. Y en vez de decir Frankenstein, ni de coña tú te quedas conmigo al lado, le dice, descansa. Sí, voy a vigilar el piso bajo, porque seguro que no es capaz de escalar. O sea, ha matado. Es que Víctor no puedo con el colega. Ha matado a toda tu familia, casi toda tu familia,
y no se te ocurre otra cosa que dejar a tu futura mujer ahí sola cuando él te ha dicho que va a estar en tu noche de boda. Es que tiene más o menos luces este hombre. Es que no tiene luces. Tiene menos luces que una lancha de contrabando. Vamos a ver. Puede a la mujer que se vaya a la habitación y de repente escucha que te cae clum, clum, clum. Y lo primero que piensa será, se ha tropezado. Sí. Se ha tropezado. Es que- Va para arriba y se encuentra a la mujer muerta. Evidentemente. Y al monstruo en la ventana, que lo mira atentamente. Yo creo que no se cruzan palabras. No, creo que salta directamente por la ventana. Salta por la ventana. Ah, lo mira sonriente. Lo mira sonriente. Lo mira sonriente. En plan, sabes a qué viene. Ahí lo tienes, el regalo de boda. Listo de la mierda. Eres un Johnny. Es que... Me voy. Y se va. Y ahí acaba el relato que hace el capitán Walton de lo que le describe Frankenstein. Y ahí empiezan las dos últimas cartas que el capitán le escribe a su hermana de todo lo que ocurrió después. Que Frankenstein tiene mucha fiebre, está bien, está mal, vuelve otra vez y tiene miedo de que el monstruo vuelva a por él. Claro, porque Víctor le ha dicho al capitán, no te fíes de él porque él es un monstruo, es un asesino. Es un ladino. Todo lo que te vaya a contar es mentira. ¿A qué? ¿Estás tú? ¿Estás tú para dar lecciones? Mira. Y le avisa, no le hagas caso. Y se pone muy enfermo. Y encima tiene los santísimos bemoles Sí, de colega. decirle al capitán, estoy muy enfermo y me voy a morir. Así que tú, querido desconocido, que no tienes nada que ver con mi vida ni con mis dolores, te encomiendo la misión de acabar con el monstruo. Porque claro, a todas estas, cuando ya había acabado con toda su familia, la situación cambió. Porque hasta ahora el monstruo perseguía a Frankenstein. Cuando ya acabó con la mujer, Frankenstein se enfollonó y dijo, pues ahora te voy a perseguir yo a ti, pedazo de cabrón. Y empieza a perseguirlo por todo el globo. Y el monstruo se vacilaba de él. Pues claro, era mucho más rápido. Entonces, por el camino le dejaba notitas. Como diciendo... De hecho, le dejaba hasta comida. Le dejaba comida para que no se muriera de hambre. Le dejaba agua. Le dejaba un abriguito para que no se muriera de frío. Sí, en plan, Sí. cógeme si puedes. Y era un castigo macabra de yo voy a vivir más que tú y tú vas a pasar el resto de tus vidas intentando casarme y no te voy a dejar morir. Voy a dejar que me persigas hasta las últimas consecuencias. Y es cuando llegan al culo de Finlandia y es por eso que aparece el monstruo y desaparece y aparece Víctor. Entonces Víctor ya está enfermísimo, ya está reventado de la vida y dice, tú, querido desconocido, quiero que acabes mi... Lo que yo no he podido terminar, termínalo tú. Mata al monstruo. Y el capitán, en vez de decir, búscate la vida, dice, no. Es porque a todas estas, durante todo el relato, el capitán le coge cariño a Víctor Claro, Frankenstein. porque recordemos lo que había comentado en el principio, que el capitán le escribía cartas a su hermana diciendo que él estaba solo, que no tenía amigos, que le gustaría encontrar un compañero de viaje. Y claro, encontró a Víctor, le cogió cariño y claro, este es mi compañero ahora y se muere, niño. Y se murió. Y estaba el capitán escribiendo tal y de repente en la misma carta dice, y escuché un estruendo en el camarote y llegué al camarote y me vi al monstruo mirando con compasión al muerto inerte que era Víctor Frankenstein. Y tuvieron una mini conversación donde el capitán, claro, convencido de lo que le había dicho su amigo Víctor, le dijo, eres un monstruo, eres terrible, mira lo que has hecho. Y el monstruo le dijo, yo solo simplemente quería compasión, quería que me escucharan. Y este que estaba aquí, que era mi creador, el máximo responsable de que yo existiera, hasta el último día de su vida se negó a ser responsable de lo que había creado. Ahora, y aquel dijo, pues te voy a perseguir. Dijo, no, olvídate, mi misión en esta vida ya está cumplida. Yo me voy a ir a los confines de la tierra a vivir el resto de mis días. Pasa de mí, poco menos que le dijo. Y aquel enfollonado que te voy a perseguir y tal. Pero en esa mini conversación yo creo que hasta el capitán, cuando el monstruo saltó del camarote y desapareció en la niebla, que así es como acaba la novela, hasta el mismo capitán se dio cuenta de que no había falta de perseguir al monstruo porque el monstruo no era tal. Y aquí hay un detalle, quería llegar hasta el final diciendo monstruo, el monstruo, y el por qué, posiblemente, porque esto es una teoría, porque ella nunca llegó a manifestarlo, el por qué el monstruo no tiene nombre. Porque podríamos haber puesto un nombre, el mismo monstruo se pudo haber puesto un nombre. Y es que aquello que no se nombra
no existe. O es menos animado desde el punto de vista animado e inanimado, Sí. ¿no? Es menos humano. Porque desde el momento en que tú nombras algo, puedes llegar a tomarle cariño, puedes llegar a base de Porque nombrarlo. creas una relación. Cuando lo nombras, creas la relación. Y el ser humano tiene la necesidad vital de nombrar, de etiquetar. Y si no sabes etiquetar, lo primero que te viene es monstruo, Monstruo. diablo, De demonio. Frankenstein. Pues, a ver, yo me gustaría, o sea, no me gustaría terminar, pero tenemos que ir terminando ya. Hay muchas cosas que tengo marcadas que me gustaría comentar en algún momento, pero no las voy a comentar para que, bueno, hemos destripado el libro, pero hay muchísimas cosas que son dignas de ser leídas, de ser comentadas. Así que, por favor, léanse Frankenstein. Una buena traducción, por favor. Sí, la de Penguin es maravillosa, que es la que tengo yo. O sea, es que tengo todo escrito. Recomendación, ya lo saben. Hemos hablado 1 hora y media sobre Frankenstein. Totalmente recomendado. Es cortito, no es tampoco un tocho enorme. Parece que es mucho, pero aquí hay un prólogo, aquí hay un índice y un no sé cuánto, y el libro se queda en 0, nada. Sí, Se se lee lee rápido. rapidito. Es muy bueno. Nada, recomendación lectora. Se la lean, por favor. Y ya como última reflexión para irnos, les quería decir a todos los seres humanos que me están escuchando, humanidad. Todos somos Víctor Frankenstein. Queriéndolo o sin querer. Por acto u omisión somos Víctor Frankenstein. Lo único que nos queda es responsabilizarnos de aquello que ya existe. No hagamos que algo no existe y nombrémoslo, abracémoslo y busquemos solución. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. ¡Búsquenos en redes sociales! Redes sociales, comentarios, muchas gracias. Nos vemos en el ¡Bravo! siguiente. ¡Bravo! ¡Bravo!